50, digamos, por detrás de la Sierra del Castaño y digamos, los cogen por detrás y hacen unos 250 prisioneros que, bueno, eran, creo que, falangistas o requetés de Cádiz, fundamentalmente gente joven, y que según los testimonios que tenemos del capitán el Ángel, de Encina, de Uña, capitán, es decir, los trajeron a Pozo Blanco, los pobrecitos, y no se ensañaron con ellos, mientras que las arengas en Radio Sevilla, de Queipo de Llano, que las conocéis todos y lo habéis oído, eran preparados, que llegan los moros, donde tenían derecho pleno a sabotear todo lo que pillaran, a violar, a matar, etcétera, etcétera. Esas son, grosso modo, las diferencias. Un ejército republicano que en el momento que a partir de, digamos, de noviembre, diciembre de 1936 ya se regulariza y se toma una posición ya más de jerarquía militar, donde no se producen absolutamente a partir de esa época muy pocos, digamos, hechos delictivos, digamos, en esa situación de guerra, que sí se producen en las primeras tomas de los pueblos, digamos, cuando no hay un ejército realmente sí establecido, sino que son más o menos batallones de milicianos, mineros que vienen digamos, de Linares, de otras zonas de Andalucía, y que bueno, que en las tomas de los pueblos en torno al 15 de agosto, bueno, Pozo Blanco, en fin, lo que ya sabemos, la salida del tren y demás. Eso no sirve o no puede servir para equiparar entre lo que es dar visto bueno a cualquier genocidio, como hacía Queipo de Llano, arengar para que se produzcan esas violaciones, ese genocidio, frente a una situación del gobierno republicano que cuando controla la primera medida, ese tema desaparece. Por tanto, esa equidistancia o eso todos mataban o todos iguales, era absolutamente falso. Y luego, para quien le interese, también, pues, los hermanos López, a través de Laura, su hija periodista, editamos también lo que era Memorias del exilio en Los Pedroches, que es un recorrido por toda la gente de Los Pedroches que una vez que finaliza, digamos, la guerra civil, uno le pilla en la batalla del Ebro, es decir, la mayoría sale por Figueras al exilio, los campos de concentración, la resistencia francesa, los campos de concentración, etcétera, etcétera. Es una cuestión que no se ha pasado de generación en generación como se tenía que haber pasado, porque la gente que vivió la guerra civil no hablaba absolutamente nada de la guerra civil. No hablaba nada. El miedo a ver a un guardia civil. Y yo tengo la edad que tengo. Me he criado en el campo y cuando aparecía un guardia civil a caballo en los años 70, temblaba, porque mi familia paterna, que era dañora, pues tenía hermanas de mi padre que eran jóvenes, estaban en el campo, llegaban y si no bailaban con ellos, si no le ponían la mejor gallina o el mejor pollo que tuvieran, eran rapadas, eran humilladas, eran tal. Entonces el miedo era terrible, y si a eso se le suma después la resistencia armada contra el franquismo, ya una vez finalizada la guerra civil, y toda la situación de desastres, digamos, de asesinatos que se produjeron, pues la transmisión que ha habido de los hechos que estamos contando o han sido absolutamente desvirtuados o directamente no se han hecho, porque la gente que lo vivió tenía un miedo espantoso. Y de hecho, de esa falta de transmisión se aprovechan hoy día los negacionismos para falsear lo que fue la guerra civil. Y no me quiero echar. No, bueno, primero felicitarte por el buen libro que has escrito y luego un par de cuestiones que yo siempre que hacer este tema, pues me dan vueltas en la cabeza, ¿no? ¿Hasta qué punto la figura de Pérez Sala fue determinante en la defensa de Pozo Blanco y de Villanueva? Dicho de otro modo, haciendo un ejercicio heterodoxo de historia. ¿Qué hubiera ocurrido si Pérez Sala no hubiera dirigido la defensa de Pozo Blanco? ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Hubiera podido ocurrir? Hipótesis, ¿no? Y luego, ¿qué le faltó a la República para ocupar Peñarroya, en la zona de Peñarroya, la cuenca minera, ¿no? Ese gran objetivo casi estratégico que tú has mencionado, ¿por qué no se consiguió? ¿Falta de un elemento pesado? No sé, esas cuestiones. La primera, por ejemplo, lo de la figura de Pérez Sala, yo creo que es fundamental
no sé, la actitud que él mantuvo durante la parte más dura de la ofensiva, cuando ya estaban entrando ahí en Pozo Blanco, ¿no? Él, por ejemplo, las comunicaciones con el Estado Mayor de Andújar y demás, se quejaban mucho de la desorganización, de que no podía dirigir sus tropas, de que no se podía hacer una idea del frente porque es que era todo un desastre. Pero sin embargo yo creo, y no, o sea, no conozco tanto quizá la historia militar o los aspectos militares, pero sino yo creo que a ver, ¿cómo decir? La cabezonería por resistir, por insuflar ánimo, por mantenerse, ¿no? No abandonar, por ejemplo, Pozo Blanco cuando ya le decían que ya se pudiera ir, porque Antonio Cordón, del Estado Mayor de Andújar, creo que era, Estado Mayor, hablando, ¿no? con otro militar, con otro dirigente, no recuerdo cuál era, hablaban en esas conversaciones telefónicas, se lo decían, es recomendable decirle a Pérez Salas que se vaya retirando, y le decía Cordón, no, a él no podemos decirle no podemos ordenarle que se retire porque no lo va a hacer de ninguna manera. A él lo que hay es que aconsejarle que cuando vea conveniente se vaya. Y de hecho él establece luego un vínculo por esa batalla, un vínculo muy especial con Pozo Blanco, que cuando lo nombran posteriormente jefe del ejército de Extremadura, y le dicen que el cuartel general tiene que estar en Almadén, él se niega, él dice que no, que el cuartel general tiene que estar en Pozo Blanco porque es un símbolo de toda esta lucha y de todas estas victorias, y de hecho dura como jefe del ejército de Extremadura, creo que dura apenas una semana porque como no quiere llevarse el cuartel general allí y demás, pues dice que abandona y tal. Entonces, creo que es importante. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido por Pérez Salas? Pues la verdad es que como es complicado, tú sabes como historiador también que lo futurible, es decir, puedes hacerte una idea, pero es complejo. El caso es que era bastante valorado, ya creo que me refería antes también, que se planteó su figura como, para nombrarlo como en el Estado Mayor Central, en lugar de Vicente Rojo, o sea que con cuestiones militares supongo que sería trascendental, ¿no? Y luego la otra parte que te refería, la toma de Peñarroya, que es la obsesión. Yo, por ejemplo, sí hay paralelismo entre la contraofensiva republicana de abril del 37, que se dirige contra la zona fundamentalmente de Peñarroya, y ahí tú vas viendo cómo, a pesar de que los batallones republicanos llevan la iniciativa, tienen la máxima capacidad ofensiva, la aviación, que fue fundamental, que durante mucho tiempo no pudo sobrevolar, por cuestión que estaba en la garganta, en un aeródromo, entonces tenía que ir a otro sitio, luego que si hay niebla, lluvia y no puede actuar, pero los mismos combatientes veían y decían cómo se veían frenados, es decir, no recibían órdenes concretas, no recibían directrices precisas, ahora que llevaban ellos la iniciativa y que estaban en una clara ventaja, cómo a pesar de todo iban pasando los días, y Pérez Salas se quejaba también de eso, cómo a pesar de todo, pues dicen, no, hay que aguantar y mañana por la mañana va a dar lugar la operación. Faltan efectivos, faltan refuerzos, faltan armas, cualquier excusa, cualquier cosa era, pero para que se fuera, que no digo que se hiciera intencionadamente, sino que era a lo mejor la falta de decisión o la falta de dirigente adecuada en el momento determinado. Y eso pasa lo mismo, eso pasa en la contraofensiva hasta que ya finalmente se estabiliza el frente y se para. Y luego, en la de enero del 39 pasa exactamente lo mismo. A pesar de que se rompe el frente y se avanza hacia el interior, sí es cierto que quedan dos flancos, Sierra Trapera y el Cerro de los Médicos, que los republicanos no toman, aunque combaten y casi los rodean, pero penetran hacia el interior, pero lo mismo, cuando van ocupando localidad y van avanzando, empiezan a perder, a no recibir directrices, a perder empuje, a faltar la llegada de refuerzos, y se ha criticado mucho y se ha hablado de Matallana, por ejemplo, como él, no recuerdo bien si él estaba en el 8º Cuerpo de Ejército o en el Ejército de Extremadura ahora mismo, pero como él, como que va dejando también las cosas pasar, como dice, por ejemplo, y lo decía luego en su consejo de guerra, muchas de estas declaraciones, como dijo, no, al frente vamos a llevar los soldados, los refuerzos, en vez de en camiones, en tren, porque en camiones llegan hasta la trinchera, pero en tren tardan más, llegan más lejos. Luego y como también a él se le ha acusado de quinta columnista, los historiadores que han estudiado su libro y demás, por eso, porque era un escollo tras otro, para que a los franquistas, al enemigo, le diera tiempo a ver a dónde iban los refuerzos, a dónde iban a llegar, a dónde iban a atacar. Entonces, claro, eso fue fundamental. Pero sobre todo en la primera parte, la contraofensiva del año 37, por lo que yo he podido ver, la idea así general que me he hecho, eso es que llega un momento en que ya se empieza a perder empuje, se empieza a perder fuerza y se paraliza todo cuando se llevaba pues, la iniciativa y es fundamental. No sé si te respondo. De todas maneras, Luis, hay
testimonios orales tienen la credibilidad que puedan tener. La figura de Pérez Sala en el aspecto como militar profesional, no solamente él, sino sus tres hermanos que eran militares, uno en el bando franquista, que llegó a ser general en los años 70, y el otro hermano Jesús, que también era republicano, que yo creo que se exilió, y él que no se exilió porque realmente no quiso. Si hubiese querido exiliarse, se hubiese exiliado desde Cartagena, como otros muchos gente de los Peloches salió. Pero lo que sí está claro que su posición como militar y estratega, eso no es discutible, y si posiblemente lo hubiesen respetado a él, Córdoba, si no se hubiese recuperado, hubiese estado, pero no le permitieron en los primeros años, en los primeros meses del 36 hacer la ofensiva. Pero luego en los testimonios que hay en Pozoblanco es muy controvertido. Es decir, es un militar republicano, fiel a la República, de derechas, por tanto anticomunista, y todo lo que eran asesores extranjeros. Él decía que esta era una guerra entre nosotros y que ni fascistas italianos, ni alemanes, ni soviéticos. Por tanto, tenía ahí siempre mucho choque. Entonces, en algunos de los testimonios se dice que Pérez Sala, por supuesto, él tiene como militar no está dispuesto a perder Pozoblanco, pero sí que está en las trincheras donde hasta la última gota de sangre que ya prepara en Pedroche, y donde en eso que yo decía anteriormente, en la salida hacia Villanueva de Córdoba, ya hay parte de los batallones de Pozoblanco que ya en esa noche famosa están cada uno por su cuenta, no tienen una conexión, y ahí hay una rumorología de testimonios de gente que yo he llegado a conocer, que me han hablado, que bueno, que tiene el valor que tiene, en el que, digamos, asesores soviéticos le ponen una pistola en la cabeza y le dicen: aquí se muere, pero no se abandona. Yo creo que tampoco le hacía mucha falta, pero como no se llevaban demasiado bien, hay las dos cuestiones. Pero vamos, el valor y la integridad como militar de Pérez Sala no tiene debate. Alfonso, quería preguntar, sí. Voy a hacer una propuesta y una pregunta cortita. Yo pediría un fuerte aplauso para los camaradas de la Ñora, de con lo que han hecho es importantísimo, que no se hace en muchos sitios del Valle de los Pedroches. Y yo por eso le pido un fuerte aplauso para ellos. Por otro lado, se están celebrando unas jornadas de historia en París, en los cuales están homenajeando a los héroes, entre ellos los españoles que fueron a defender. Cómo allí están recogiendo sus familiares los galardones de estos héroes que estuvieron allí luchando, y aquí los tenemos en la cuneta y no somos capaces de sacarlos. ¿Ha terminado? No, que no va a explicar, lo que sí, que no. ¿Puedo? Voy a procurar hacer una reflexión cortita, si puede ser, y voy a terminar con una anécdota sobre el libro ese, Hasta la última gota de sangre. Voy a terminar. En un relato que hice hace unos cuantos años, que se llama El primer beso, en Solienses está. Antonio tiene la gentileza de tener siempre el primer beso ese. Por favor, mantengamos un poquito el orden. En ese primer beso, digo yo una cosa, que había una diferencia en la posguerra entre los aparceros y los trabajadores. Los aparceros, como mi familia, mi padre y su hermano, eran de derechas. La mayoría de los aparceros porque no pasaron hambre. En cambio, los trabajadores sí pasaban. Entonces mi padre fue de derechas.
estuvo preso en la guerra, pues toda la guerra. Y mi madre tenía que ser de derecha a la fuerza porque tenía un bar en la casa grande que se llamaba en la Plaza de las Velardas, y hasta el año 53 por lo menos que yo recuerde tenían que estar expuestos allí todos los generales que habían ganado la guerra. O sea, que había que someterse, y además en un relato que he hecho ahora, pues los taberneros teníamos que estar sometidos al rey. Una tía mía, mi tía Pepita, hermana de mi madre, después de tenerlo todo comprado para un comercio, como mi tío Julio era miliciano, no le permitieron que abriera el comercio. Entonces hay una pequeña diferencia. En aquellos tiempos, yo he dicho esto porque éramos todos de derechas. La gente de los chavales de mi generación éramos todos de derechas, pero había una diferencia. Había unos de derechas que se estaban beneficiando directamente del régimen, porque los franquistas del pueblo eran sus familiares, y luego había otros terratenientes que se estaban beneficiando del régimen por digamos, las soluciones que se le estaba dando. Por ejemplo, un terrateniente sembrando una fanega de cebada, o sea, una fanega de tierra, la sembrada de cebada, con esa fanega de tierra tenía para pagar el sueldo anual de un trabajador. Echen ustedes la cuenta: 13 pesetas el jornal de un hombre, 4 pesetas el kilo de cebada. O sea que había unos que se estaban beneficiando directamente del régimen por una razón o por otra. Había otros que no nos estábamos beneficiando del régimen. Después de todo esto, pues resulta que leo yo, quiero decir con esto que yo no tenía ningún beneficio con ser de derechas. Los que estaban como yo teníamos nuestro trabajo en el bar y no teníamos ningún beneficio. Entonces no teníamos un apego grande. En esta situación leo un libro que me prestó Bartolomé, que está el hombre bebiendo la cerveza, cómo murieron Hitler y los suyos. Entonces yo leí eso y le digo a mi madre, digo, madre, mira lo que dice aquí de Hitler. Dice, no, Juan, que eso tiene que ser mentira, porque para la gente de mi generación, a mi padre y eso, los salvadores de la patria eran Mussolini, Hitler y Franco. Y Franco nunca perdió la guerra y estuvo hasta hoy. Antes de terminar con lo de la gota de sangre, resulta que mi madre podía haber sido considerada como viuda de excautivo, porque mi padre estuvo preso toda la guerra. Pero naturalmente los franquistas de aquí no decidieron que no era eso así. Entonces, transcurridos los años, le dije yo a un señor que estaba en Córdoba que si podía decir, no te preocupes, termino rápido, y no te preocupes que tu madre se va a considerar como viuda de excautivo y tú huérfano de excautivo, porque yo estoy en Hacienda, soy de la comisión de eso y se va a aprobar eso. Y dice, como todavía en Madrid gobiernan los nuestros, pues resulta que esto se te va a conceder a ti, todos los atrasos y todo lo atrás. Y le digo yo a ese señor, digo, mire usted, yo es que no estoy tan seguro de ser de los nuestros. Se jodió el perrato. Y la anécdota de la gota de sangre. En mi taberna, frente del Polaina, que estuve hasta ahí hasta los 28 años, en una ocasión hay una conversación entre un terrateniente y un trabajador. Estaba segando de sol a sol y le estaba diciendo al terrateniente, dice, mira, este año tenéis una cosecha estupenda. Resulta que mi mujer y yo nos vemos negros para darle de comer a nuestros hijos. Van descalzos al colegio. Y, hombre, nos podía subir un poquito. La respuesta, me acuerdo perfectamente de quién eran los dos, la respuesta fue, tú eres un rojete que no tienes derecho a la vida. Cuando este señor se fue y el otro se quedó conmigo, dice, si hubiera otra confrontación, yo me tiraba para adelante como Cavalcanti en el África, hasta derramar la última gota de sangre. Quisiera, se ha nombrado antes a la división de Clerc, que el 4 de agosto se celebra el aniversario de la liberación de Madrid, que fueron españoles, y antes, tanto
a Saboya, y con 9 de agosto se celebró otra Saboya con un español que se llama El Viejo, El Pozo Blanco, de Añora y pues, bueno, pues muchos empresarios de los países. Bueno, ¿vamos terminando? Sí. Bueno, yo para terminar lo único que quiero decir es que, aunque oficialmente no está inaugurada la sede de Añora, me parece que es un buen comienzo que la gente de izquierdas inicie o dé a conocer la sede con una jornada, digamos, donde se habla de libros, donde se habla de cultura, donde se habla de memoria, y eso creo que debe de perdurar, porque la izquierda tiene que ser conocimiento, cultura y, en la medida de lo posible, ser capaces de transmitir estos valores, ¿no? Por tanto, que se haya inaugurado con temas de cultura, con libros y demás, creo que es un paso fundamental que nos debe distinguir de otros que no piensan en estas cosas y que cuando tienen la oportunidad pues se dedican a quemar libros y esas cosas. Pues damos por concluida esta semana literaria y ahora vamos a tomar un aperitivo y si somos capaces de organizar algo el año que viene, pues aquí os esperamos, ¿vale? Y Manuel está dispuesto a firmar todos los libros que...